Hola a todos, ¿qué tal estáis? En primer lugar vamos a situarnos. Estamos en la unidad didáctica 6 y vamos a trabajar el teatro. Acabamos de trabajar la narración un poquito profundamente, pues ahora ya nos tocan los textos teatrales. Si os acordáis, habéis leído ya este texto, el de las bicicletas son para el verano, y hemos hecho ya unos ejercicios, y en este texto os ha tenido que llamar la atención que teníamos el nombre del personaje y lo que dice, el nombre de otro personaje y lo que dice, el personaje y lo que dice. Vale, bueno, son dos aquí, pero vamos, podrían ser 3, 4, 5, los que nos dé la gana. Y aquí tenemos pues un ejemplo de un texto teatral, un fragmento. Vamos a ver qué es esto del género teatral. Pues una obra teatral es aquella obra literaria que está escrita para ser representada. También es cierto que no todas son representadas, pues porque los escenarios y las compañías de teatro no da para más, igual no merece la pena, no les compensa. Pero bueno, en principio, cuando el autor está en su casa escribiendo la obra, tiene que pensar en que en un futuro, pues un director pues va a decidir que su compañía la lleve a escena y la represente, pues yo que sé, en el Teatro Campos, en el Teatro Arriaga o en un teatro escolar, ¿vale? Donde sea. Y tiene dos elementos importantes. Por un lado, diálogos, ya lo hemos visto aquí, y una cosa que quiero que os quede bien clarita. Muy importante esto, muy importante. No hay narrador. No tenemos a nadie que nos cuente la historia. Aquí lo vamos leyendo y a partir de lo que leemos, pues nos hacemos a la idea de lo que pasa, pero no tenemos a un narrador que nos diga qué es lo que está pasando ni quién habla en cada momento. En una novela sí, en una novela nos encontramos con y de repente el chico dijo 2 puntos y lo que dice. El narrador nos está contando que el chico va a hablar. O en un diálogo nos encontramos también un diálogo en estilo indirecto de y el chico se le acercó al profesor y le comentó que ese día no era el adecuado para poner el examen porque lo que sea. El narrador es el que nos cuenta la historia. En este caso no. En este caso la leemos y nos hacemos a la idea de lo que está ocurriendo por lo que cada personaje dice, o si la vemos en un teatro, pues simplemente mientras lo vemos y lo escuchamos, pues nos vamos enterando. Pues igual que en una película, pero en un teatro. ¿Vale? Así que esa idea que quede muy clarita, no hay narrador. Y en un texto teatral tenemos que distinguir, en el fenómeno teatral tenemos que distinguir, por lo tanto, dos elementos. Por un lado, el texto dramático, que es lo que está escrito, y por otro lado la representación, que es cuando ya una compañía y un director decide que ese texto pues tiene que ser representado con unos actores y con unas actrices y bueno, y con un público, lógicamente. Vamos a ver dentro del texto dramático los elementos que tenemos. Vale, por un lado tenemos diálogos. Los diálogos, lo acabamos de ver aquí, pues 2 personajes, o 3, o 5, o 20, los que sean, que van hablando. Esos diálogos ya sabemos lo que es. Y también podemos tener monólogos. Los monólogos es también un personaje es el que aparece en escena y expresa sus sentimientos en voz alta. Es decir, un personaje solo en escena hablando. ¿Vale? Generalmente son los sentimientos o cuenta él la historia. Y claro, en una obra de teatro no todo es o diálogos o monólogos. Puede haber momentos en que, imaginaos, la obra de teatro pues tiene 4 personajes, 3 se marchan de la escena y le dejan al 4.º personaje solo en la escena pensando. Y él pues piensa en voz alta. Claro, porque si no piensa en voz alta en un teatro y nosotros lo estamos viendo, pues no nos enteramos. Aquí os he puesto un ejemplo de cómo podría ser un monólogo. Vino a parar al mesón un ciego, el ciego que dormía, el famoso ciego. Soy yo el Lazarillo, coño, que otro ciego, el cual pareciéndole que serviría yo Lázaro para guiarle, ¿cómo? Bueno, pues con este ejemplo creo que ya es suficiente. Vale, habéis visto que solo había un actor en el teatro y, en este caso, pues toda la obra, hora y pico, más de hora y media, pues la contaba él. Eso es un monólogo, una sola persona. Vale, y por otro lado tenemos los apartes. Esto es un poquito más difícil. Vamos a ver.
Una parte se trata de las palabras que un personaje dirige directamente a los espectadores, de forma que el resto de personajes que están en el escenario no lo escuchen ni sean conscientes de que se ha producido. Os cuento, imaginaos esa escena imaginadla, 4 personas en el escenario que están intentando convencer. Bueno, 4 personas. 3 de ellas están intentando convencer a la cuarta. La cuarta está escuchando y de repente se dirige a nosotros, las otras 3 se calla, se dirige a nosotros, al público, y nos dice: sí, las razones son convincentes, pero creo que me están engañando. Eso es una parte. Se dirige a nosotros. Los otros 3 personajes que están en el escenario, en principio, no se han enterado de lo que ha dicho, porque por eso es una parte. Es algo que el personaje le dice al público y el resto de personajes que están en el escenario pues no lo escuchan. Tenemos aquí una escena de Hamlet. Está hablando Polonio, uno de los personajes. Digo, ¿de qué trata el libro que leéis? Le responde Hamlet, con todo esto, que no hace falta que lo lea ahora, y Polonio, aparte. Es decir, está con Hamlet, pero Hamlet se va a quedar quieto y va a hacer como que no escucha nada, como que con él no es. De hecho, no lo escucha. Vale. Aparte, aunque todo es locura, hay cierto método en que dice... Esto nos lo dice a nosotros, a los espectadores. Hamlet no se entera. Y ahora, ya en alto, se dirige a él. ¿Queréis venir, señor, a donde no os dé el aire? Esto ya sí se lo dice a Hamlet. Pero este aparte solo está dirigido a nosotros, a los espectadores. Y luego Hamlet le responde: ¿a dónde? A la sepultura. Lo escuchamos nosotros, lo escucha Polonio también, y Polonio. Ahora, aparte, es decir, Hamlet se queda quieto y esto solo nos lo dice a nosotros para que nosotros nos enteremos. Hamlet ni lo escucha. Bueno, sí lo escucha porque es una persona, pero vamos, como si no lo escuchara, ¿eh? Cierto que allí no da el aire. ¿Con qué agudeza responde siempre? Estos golpes felices son frecuentes en la locura y en el estado de razón y salud tal vez no se logran. Bla, 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 bla. Y ahora, ya alto... A partir de aquí ya sí Hamlet se vuelve a enterar de lo que está contando. Señor, si me dais licencia de que me vaya... ¿De acuerdo? Es decir, la parte es algo que el personaje le dice al público, pero que el resto de personajes no escuchan. Y por último, tenemos aquí las acotaciones. ¿Qué es eso de las acotaciones? Muy importante también. Son las indicaciones que hace el autor sobre distintos aspectos de la representación, como el vestuario, la iluminación, los decorados, los movimientos de los personajes. He puesto aquí, fíjate, por ejemplo, en las acotaciones que nos ofrece el Duque de Rivas en su obra Don Álvaro la fuerza del Sino. Vamos a ver si lo puedo ampliar un poquito. Ahí. Vale. Aquí vemos los personajes, lo que dicen. Vil, seductor, hija infame, doña Leonor, lo que dice, padre, padre. Pero esto está... no lo dice ningún personaje y no hay un narrador. Eso es una acotación y sirve para que el día en el que un director decida representar esa obra en un escenario, para que sepa cómo tiene que ser el decorado, cómo tienen que ir vestidos los personajes, el tipo de iluminación que hay, si hay algún sonido por detrás, el tono de voz con el que lo tienen que decir. Aquí tenemos, por ejemplo, la acotación. Ábrese la puerta con estrépito después de varios golpes en ella, y entra el marqués en bata y gorro con un espadín desnudo en la mano, y detrás 2 criados mayores con luces. Así que cuando el director decida representar esta obra, sabemos que tiene que haber una puerta, cómo se tiene que abrir. Tenemos que saber que antes de abrirse hemos escuchado varios golpes en ella, quién entra, que entra el marqués, cómo entra vestido, qué tiene en la mano, quién viene detrás, ¿vale? Eso es una acotación. Y luego, en los personajes es muy frecuente que vengan este tipo de acotaciones. Furioso, arrojándose a los pies de su padre. Y viene justo, generalmente, al principio. Al principio porque cuando nosotros lo leemos, marqués, furioso, tenemos que pensar en nuestra imaginación el tono, ese de furioso, este vil seductor, hija infame, pues el tono con el que lo tendría que pronunciar. Y si estamos viendo la representación, pues sabemos que estas palabras las va a decir con este... Bueno, el actor
utiliza este tono para decir estas palabras. Y en este caso sabemos, al leerlo, qué tiene que hacer doña Leonor. Y si estamos viendo la representación, la actriz que representa a doña Leonor, pues esto de padre y padre lo tendrá que decir arrojándose a los pies de su padre. Eso es una acotación. Vamos a ver, no estábamos aquí. Lo había hecho en grande, vamos a ponerlo en el tamaño normal para verlo bien. Vale, ahí estamos, correcto. Y vamos ahora a la estructura. Nos vamos a centrar en los actos y en las escenas. Vale, las obras se suelen dividir en escenas o cuadros que se agrupan en actos, generalmente, no siempre, y hay obras de un solo acto. Un acto es una unidad temporal y narrativa que está marcada por la subida y bajada del telón. Es decir, cada vez que se abre el telón y se baja, tenemos un acto. Por ejemplo, acto primero. Pues es la historia de una familia, vemos a unos personajes y la situamos, pues cuando queréis, en 1935, en Bilbao. Vale. Acto segundo. Vamos a hacer que pasen unos años. Vemos a esa familia, un poquito ya han pasado algunos años, y las vemos en 1940, ha pasado la guerra civil y la vemos en Francia, en una nueva casa. Ha cambiado todo el escenario, ha cambiado el tiempo, ha cambiado lo que sucede. Esos son los actos. Y la escena es la parte de la obra que viene determinada por la entrada o salida de los actores. Es decir, cada vez que cambia el número de actores en escena, en el escenario, cambia la escena. Fijaos en este detalle. Una escena es cada vez que entra un personaje o que sale uno. Aquí tenemos, en esta escena primera de esta obra, Oficial, Preciosilla, Majo, estos personajes. Vale, y habitante primero. Y ahora, escena segunda. Estamos viendo cómo entra un personaje canónigo. Buenas tardes, habitante segundo. Vemos cómo entran personajes, ¿verdad? Pues eso es lo que indica el cambio de escena. Hay escenas más largas, como esta, que parece que es larga, y hay escenas más cortas. Bueno, fijaos, en esta escena incluso no aparece nadie, simplemente es una acotación, empieza a anochecer. Claro, en un teatro cuando empieza a anochecer, ¿qué tenemos que hacer? Pues el técnico de luces bajará la intensidad de la luz. Aquí escena 4, pues tenemos otros personajes. En la escena 5, pues quién entra, bueno, quiénes salen. Vale, pues esta es la explicación de la escena. Voy cerrando para no liarme. Y esta no era, es esta página. Y nos vamos ahora, esto lo dejamos, ¿vale? Bueno, esta última columna, porque la otra ya la he explicado. Vamos a la representación. ¿Qué es esto de la representación? Pues la puesta en escena del texto teatral ante un público. Es decir, cuando acudimos al teatro vamos a la representación de una obra. Al Teatro Arriaga, al Teatro Campos, a una representación de una pequeña obra que podamos hacer pues en cualquier espacio del colegio. Y de esto se encarga una compañía teatral, es decir, una empresa que se dedica a esto, formada por el director, los actores, los técnicos de iluminación y sonido, los decoradores y bueno, pues también los de administración que tienen que pagar las nóminas y que tienen que atender el teléfono. Y bueno, pues eso es una compañía teatral, la que lleva de teatro en teatro pues una determinada representación pues para que la gente acuda a verla. Y claro, pagando una entrada, porque de algo tienen que vivir. Y los dos aspectos básicos de la representación son la escenografía, que se ocupa del vestuario, de los decorados, de la iluminación, y por otro lado, la interpretación. Es decir, la escenografía es lo que vemos, pues vemos aquí los focos, vemos el decorado, vemos cómo está iluminado, en momentos pues habrá espacios de sombra, espacios de más claridad, el tema de, lo diré, del vestuario. Y luego la interpretación, que es cómo interpreta cada uno de los actores y las actrices pues ese texto. Y nos vamos ahora al tema de los subgéneros dramáticos. Creo que lo anterior no es difícil. Y vamos a distinguir tres: la tragedia, la comedia y la tragicomedia. En una tragedia, pues bueno, tenemos personajes heroicos que luchan sin éxito contra un destino adverso. Un destino adverso es un destino pues que ellos no habrían querido, un destino desafortunado y que les va a vencer y van a ser, pues bueno, ya sabéis lo que es una tragedia. Y la finalidad de la tragedia es conmover al espectador. Yo os voy a poner un ejemplo, es el de la obra de teatro de Romeo y Julieta. ¿Os suena, verdad?
la de los amantes de dos familias que estaban completamente enfrentadas, los Montesco y los Capuleto, y que se oponían completamente al amor de Romeo y de Julieta, cada uno de ellos de una familia. Y tenemos aquí, vamos a ver, eso es. Tenemos aquí, pues bueno, una película, la de Shakespeare enamorado. En YouTube he encontrado la versión en inglés, pero bueno, está en castellano también, es del año 98 por ahí, está muy bien esta película, ¿eh? Y en esta escena, pues bueno, vemos un teatro más o menos de la época, esto es el siglo XVII, el año 1600 y algo, y vamos a ver cómo se queda la gente aquí conmovida frente a la tragedia de Julieta y de Romeo. Atentos a la reacción de la gente y a la conmoción que provoca en ellos. This is thy sheath. There rest. Let me die. A gloaming peace this morning with it brings. The sun for sorrow will not show his head. Go hence, to have more talk of these sad things. Some shall be pardoned, and some punished. Bueno, esto en las obras actuales ya no tenemos. Esto era típico en el siglo XVII, pero bueno, ahora no tenemos a nadie que nos explique el final de la obra. Y ahora aquí la conmoción de todo el público que no sabe cómo reaccionar. Han quedado profundamente conmovidos. Aquí. Bien, pues esa es la finalidad, en principio, la de la tragedia, la de conmover al espectador, ¿vale? Tocarle la fibra más sensible. Por otro lado, tenemos las comedias. Una comedia ya sabemos lo que es. Generalmente nosotros vemos comedias televisivas, pero también las hay en teatro. Son obras que reflejan, pues bueno, en clave de humor, sucesos cotidianos que se resuelven con un final feliz. Esta comedia estuvo en el Euskaldun hace 2 o 3 años, quizá alguno más. Y bueno, pues la verdad es que era bastante divertida. Creo que está aquí el vídeo. Atentos. Disculpad el retraso, me han dado por detrás. El parachoques trasero, hecho trizas. ¿Qué ha pasado, mi amor? ¿Estás bien? Sí, nada. Un acomplejado en un todoterreno que pretendía que yo saltara el semáforo para que él no tuviera que frenar. Deberíais haber visto su coche. Un trastorno de la personalidad de carácter narcisista de manual. Un picha corta. Pero ¿y tu coche? Bueno, pues esto es una comedia. Y luego, a medio camino, las comedias lo que buscan es hacernos reír. Y por último, a medio camino, pues está la tragicomedia. El tono general suele ser serio, pero sí que es cierto que frecuentemente pues hay pequeños pasajes cómicos y el final, pues dependiendo de la obra, a veces es cómico y otras veces pues desgraciado. Vale, un ejemplo de tragicomedia sería el texto este que habéis leído ya, el de las bicicletas son para el verano, que posiblemente en bachillerato leamos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esta es la explicación del género teatral. Espero que os haya resultado medianamente interesante. Venga, un saludo.